Señores, el Departamento de Justicia ha sacado a la luz un nuevo escándalo, uno que involucra a ciudadanos rusos, medios de comunicación y, por supuesto, a Donald Trump. Hoy veremos qué significan estas acusaciones, qué tiene que ver Donald Trump con todo este escándalo y cómo es que esto afectará su campaña republicana. Les recomiendo que se queden hasta el final del video porque no nos vamos a guardar ningún detalle. Arranquemos con lo que está sucediendo ahora mismo. El Departamento de Justicia ha desvelado una nueva acusación, una que involucra a varios ciudadanos rusos. Estos tipos utilizaron una empresa llamada Tinam Media, un medio de comunicación de derecha, como fachada para diseminar propaganda prorrusa en los Estados Unidos. Pero ¿cuál es su meta principal? Dividir a estadounidenses y, sorpresa, tratar de ayudar a Donald Trump a ganar la presidencia. Señores, no es cualquier acusación, esto viene directamente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Tienen la intención de crear discordia dentro del país y en última instancia manipular las elecciones. Bueno, aquí es donde Donald Trump hace su aparición estelar. No ha perdido ni un segundo en salir a descalificar estas acusaciones, llamándolas como siempre de otra cacería de brujas, y repitiendo su ya conocido eslogan de Rusia, Rusia y Rusia. Pues bueno, hay un dato muy interesante sobre esto. Muchos sospechan que los fundadores de este Tina Media, esta empresa, los mismos que supuestamente sabían que estaban lidiando con Moscú, ya están colaborando con autoridades. ¿Qué significa esto? Tal vez estamos viendo tan solo el comienzo de algo mucho más grande que estará destapando muchos más escándalos. ¿Quiénes más estarán involucrados en esto? Para poder entender bien este nuevo escándalo, es crucial que echemos un vistazo atrás. Recordemos algunos de los momentos más controversiales de Donald Trump con Rusia. Seguramente ustedes también recordarán esa famosa conferencia de prensa en el año 2016, cuando Donald Trump públicamente le pidió a Rusia que encontrara los correos electrónicos perdidos de Hillary Clinton. Obviamente no fue un rumor, no fue una interpretación. O sea, el hombre lo dijo en vivo y en directo. Señores, eso fue un parteaguas. Básicamente, Donald Trump pedía ayuda extranjera para interferir en las elecciones. Y eso es algo que hasta el día de hoy continúa generando controversia. Obviamente esto no se quedó allí. Durante su presidencia, Donald Trump hizo cosas que no ayudaron a calmar las aguas. Por ejemplo, él invitó a varios funcionarios rusos de alto nivel, como lo es Sergei Lavrov, a la Casa Blanca. Ojo, sin medios estadounidenses presentes. Y más tarde, él admitió haberles compartido información clasificada. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Pues él mismo lo dijo en Twitter. O sea, ¿se imaginan el nivel de descaro? Recordemos también que uno de sus primeros actos como presidente fue reunirse con estos altos funcionarios en la propia oficina oval. Esto fue más que un malentendido, fue una movida política, que muchos vieron como una muestra de la influencia rusa sobre Trump desde el inicio. ¿Qué opinan de esto? ¿Será que es una casualidad o es algo más turbio? Ahora hablemos de otro tema que está relacionado indirectamente, y es la OTAN, la alianza que ha mantenido la paz y la seguridad en Europa y en el mundo occidental durante décadas. Durante su tiempo en la Casa Blanca, Donald Trump criticó duramente a la OTAN, argumentando que Estados Unidos estaba cargando con todo el peso económico, mientras que otros países no pagaban su parte. Pues bueno, hasta aquí todo suena como una queja de un empresario frustrado, ¿cierto? Pero sus declaraciones más recientes son mucho más alarmantes. Pues ahora Donald Trump dice que si regresa al poder, él va a considerar disolver la OTAN, o al menos cambiar radicalmente su misión, tal y como lo escuchas. Para él la OTAN ya no tiene sentido, y que la verdadera amenaza no es Rusia, sino que problemas internos en los Estados Unidos.
Es que es difícil de creer que alguien que lideró el país considera a Rusia como un socio más fiable que nuestros propios aliados. Es más, incluso elogió a Putin por ser un gran negociador al posicionar tropas en la frontera de Ucrania, sugiriendo que era solo una táctica de negociación. Y ahora veamos como resultado, pues, esta táctica de negociación. Amigos, estamos hablando del líder de una potencia mundial. Y Donald Trump lo presenta como un maestro de la negociación, no como una amenaza. Ahora, déjenme contarles algo sobre un tema que me deja perplejo cada vez que lo veo. Donald Trump está utilizando símbolos patrióticos, como la bandera de los Estados Unidos, pero con su propio toque personal. Tan solo imaginen una bandera de Estados Unidos, pero en lugar de utilizar estrellas, tiene el nombre de Trump. Señores, esto está pasando. No solo eso, también ha estado vendiendo pines con su nombre y su cara en lugar de usar los símbolos tradicionales. Básicamente, ¿qué vemos? Donald Trump se ha apropiado de los símbolos de los Estados Unidos y está vendiéndolos como si fuesen propios. Y todo esto sucede mientras sigue atacando a Estados Unidos, diciendo que es una nación en decadencia, que solo él puede salvarla. Cambia las letras del himno nacional por canciones del coro de los participantes del 6 de enero y constantemente pinta una imagen de un país que está en ruinas. O sea, este tipo de retórica no solo divide, sino que enciende un peligroso nacionalismo personal. ¿Hasta dónde es que este hombre está dispuesto a llegar para vender su imagen? Finalmente tenemos que hablar sobre la cantidad de desinformación que actualmente está circulando en las redes sociales. Fotos, mensajes manipulados que se comparten como si fueran ya un hecho. Uno de los ejemplos más recientes que les puedo mencionar es una imagen de la supuesta familia de Walls apoyando a Donald Trump, cuando en realidad se trata de familiares lejanos de Tim Walz, el compañero de fórmula de Kamala Harris. Y no es la única vez que Donald Trump ha amplificado estas manipulaciones, utilizando fotos o noticias falsas para sus propias campañas. Tal y como yo lo veo, todo esto forma parte de un plan más grande. Dividir la opinión pública, sembrar dudas sobre lo que es real y lo que no lo es. Por eso, señores, yo siempre les recalco al final de todos los videos. Es muy importante que todos hagamos nuestra parte. Compartan la verdad. Infórmense bien. Cuestionen todo lo que ven, todo lo que escuchan. Especialmente en este año, que es un año electoral. En resumen, pues Donald Trump sigue empujando esta narrativa de que él es el salvador de los Estados Unidos, mientras se enfrenta a un nuevo escándalo tras otro, desde las acusaciones de interferencia rusa hasta su ataque constante a las instituciones estadounidenses. Su campaña continúa llena de controversias que, pues, tarde o temprano afectará a todo el mundo. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Será que todo esto es parte de una cacería de brujas, tal y como lo dice? ¿O realmente hay algo más profundo que no estamos logrando ver? Me encantaría conocer sus opiniones, así que los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo y yo estaré respondiéndoles. Recuerda que si llegaste hasta aquí, para empezar quiero darte las gracias. Te invito a que te suscribas a nuestro canal si es que gustas, si es que te ha gustado nuestro video. Dale un like, compártelo con tus amigos. Porque señores, es juntos como podemos hacer que la verdad llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video.